Hola chicos, bienvenidos al canal, estamos en un nuevo video de Argo Tales, espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar sobre Anaís, un personaje bien complejo cuando lo saqué, que no lo entendía y creo que al momento de grabar este video no lo entiendo todavía del todo. Ahí estoy tratando de desarrollarlo poco a poco, pero pues vamos a hablar un poco sobre él. ¿Listo? Entonces, lo primero muchachos y lo más importante, ¿cuántas copias necesito del personaje para poderlo tener de una manera viable? En mi caso particular y según mi opinión, yo les recomendaría a más dos, un despertar creo que está bien, funciona, sus habilidades ya son un poco más rentables, funciona como una curadora y una buffer para el equipo, entonces eso es como lo más importante. No he visto que sea un personaje que haga daño de forma excesiva, yo realmente pensé que iba a funcionar así. Lo primero que yo leí de los desarrolladores decía que era un personaje que iba a ir muy orientado a la línea de Violet, entonces yo dije, no, pues va a ser, mejor dicho, daño, curación y todo, y no funciona tan así. Y más si le colocas el set que le corresponde a ella según la temporada 2. Entonces, creo que es un personaje que está más orientado a ser un soporte para el equipo, aunque sea un personaje de DPS. ¿Podríamos armarlo como un personaje de DPS? Claro que sí, podríamos armarlo como un personaje de DPS, pero ahí necesitaríamos llevarlo hasta despertar 6. Entonces, al momento de llevarlo a despertar 6, ya conviene más convertirla en una DPS. Pero yo en este momento la tengo como una curadora, como una buffer, y realmente me ayudó en el retrato de Thierry para llegar y superar el piso 27, que me parecía una guerra. Yo dije, ese piso nunca lo voy a pasar. Me sirvió también para aumentar el nivel en la ciudad dorada. Ya puedo hacer la ciudad dorada en el nivel 4. Entonces también me ayudó ahí. Mm, También me ayudó en el jefe de pesadilla. Ahí también me ayudó bastante. Entonces creo que es un personaje bastante completo, que vale muchísimo la pena y que no vale la pena skipear. Ahora, ¿qué es lo importante? Sacar su arma. Recuerden que ya tenemos el garantizado del 100%. Entonces ir por otra arma diferente creo que no tiene ningún sentido. Realmente hay que ir por el arma de este personaje. ¿Listo? Entonces, vamos a ver rápidamente qué hace su arma, como para que ustedes lo tengan más presente. Entonces acá, cualquier invocación de criatura incrementa un 10% el daño del equipo y la resistencia al veneno durante 10 segundos. Esto es totalmente orientado al jefe que hay en este momento, pero pues lo que les digo muchachos, creo que renta mucho. Aparte de eso nos da probabilidad crítica y nos da vida. Creo que este factor es lo más importante. Yo pensaba que era un personaje que iba a hacer mucho daño, entonces yo dije lo tengo que orientar mucho hacia la probabilidad de crítico. Pero ahora pienso que es un personaje que tiene que ir muy orientado a la vida. Aunque obviamente yo le tengo alto nivel crítico, le tengo daño crítico también. Creo que tengo que mejorarle esas dos líneas, pero creo que orientado en esa dirección. ¿Listo? Vamos a ir un poco al personaje. Recuerden que su halo y su seed sí o sí son obligatorios. Ahí sí nada que hacer. No vamos a entrar en mayores detalles. Bonificación de daño, todas las resistencias. Como van a ver, siempre se encuentran puntos de vida. Acá la misma historia. Tenemos probabilidad de crítico, reduce todo el daño y puntos de vida. Siempre vemos que los puntos de vida forman una parte importante del personaje. Entonces es algo en lo que sí o sí tenemos que orientarnos. ¿Listo, muchachos? Aquí vamos a ver entonces a mi Anaís. Tiene 165.000 de vida, tiene 24.000 de ataque, 11.000 de defensa, pero creo que no es algo de lo cual tengamos que relacionarnos mucho. Si nos vamos a sus equipos, como ven, tenemos su arma. El Cid no lo tengo dorado, debería tenerlo dorado. Su Cid no, su arma Génesis. Acá ya le pude obtener una pieza de equipo. En este caso solo verde. Tengo que ver si puedo sacar una morada o una roja. En el anillo estuve buscando probabilidad de crítico, velocidad de ataque, daño de fuego, y el conjunto completo hace golpear a un enemigo, reduce un 25% su defensa durante 8 segundos, ya que pues lo que yo necesito es que aparte de que sea curadora y buffer, también aplique algo de debuff. Entonces para mí viene súper bien. Y acá tiene regeneración de energía veda y tiene puntos de vida. Entonces de esa manera puedo hacer que sus habilidades se activen mucho más rápido y pues obviamente que sus puntos de vida estén en un alto nivel. Si vamos a la reliquia, tenemos el set de la dama antigua, de la edad de oro. Básicamente ese set es para ella. Muchos le estarán colocando sets diferentes, pero creo que este set está hecho específicamente para ella. Entonces, ataque de fuego 11%. Y acá, invocar criaturas reduce en un 3%
el Volt, no sé qué significará Volt. Pero bueno, hace una reducción en el equipo de 3% con un 30% de la criatura. De la criatura o el objeto. Bueno, acá sí, muchachos, me mató el inglés. Pero bueno, básicamente este set está orientado para ella, ya que ella hace invocaciones. Entonces, para que lo tengan ahí bien presente. Entonces, acá como ven, siempre estoy buscando vida, estoy buscando energía Veda, estoy buscando energía Veda plana, estoy buscando energía Veda porcentual, reducción de daño de energía Veda, estoy buscando regeneración de energía Veda, probabilidad de crítico también en un índice mucho más reducido. Acá como ven, puntos de vida, puntos de vida. Sobrecarga elemental no lo veo tan necesario, pero bueno, ahí ustedes pueden tenerlo en la mira. Acá energía Veda, defensa absoluta, eso sí lo tengo que eliminar de acá porque eso no ni le quita ni le pone nada a ella. La resistencia también se la tengo que quitar, ahí ni le quita ni le pone. Y finalmente acá curación, daño crítico, ataque. Este ataque plano también lo debería quitar de acá. El ataque porcentual probablemente también lo podría dejar. Este set creo que puede ser mucho mejor, pero bueno, pues ahí lo tengo por ahora. El destino entonces, muchachos, yo lo tengo acá a despertar 3, pero acá en despertar 2 creo que está bien. Incrementa el ataque del party un 25% durante 8 segundos. Tiene aumento de regeneración de energía Veda y tiene aumento de puntos de salud, lo cual pienso que es bastante importante. Entonces, una vez ya la llevamos a nivel 2, ya nos saltaríamos hasta el 6. Esperen, al 6. A ver. Espérenme un segundo. A ver, sí, nos saltamos al 6. Entonces, porque acá tenemos curación adicional y todos los efectos incrementados un 100%. Entonces, ese 100% a nosotros nos va a ayudar un montón. Aparte de eso, la regeneración de energía Veda sube a 34% y los puntos de salud suben a un 23%. Entonces, me parece que es súper bien. Si la dejamos acá a despertar 5, pues no tiene ningún sentido porque solo la flama radiante aumenta en 3 niveles. Y en nivel 4, pues lo que vamos a hacer es que vamos a pasar de tener 4 a hacer 6 stacks adicionales. Entonces considero que sí está bien, pero o bien la tienes en nivel 2 o ya la pasas al 6. Yo terminé de lanzar los tiros que tenía como por listo, me quedo en ceros y pues la pude subir hasta despertar 3. Pero ya, si vuelvo a lanzar, pues la subiría hasta nivel 4, no tenía ningún sentido. Entonces tendría que subirla mínimo a nivel 6. Y pues ya, si la quieren llevar a nivel 7, pues súper bien. Porque cuando use su habilidad de alas, lo que va a causar es una explosión y eso va a generar más daño en el enemigo. Lo cual está bien, pero esto ya la convierte más en un personaje DPS. Las habilidades, como saben, todo debe ir al 10. Acá tenemos el halo, tenemos el Seed, ya hablamos de eso anteriormente, así que no nos vamos a concentrar en eso. Y finalmente vamos a ver su información detallada. Entonces, vamos a ver que entonces tenemos 47.000 de ataque, más un bono de 114.000, más el bono que nos da a nosotros el equipo. En este caso estamos hablando del pecho, si podemos decirlo así, la armadura. Tenemos un ataque, el ataque es bajito, tenemos defensa, tenemos energía Veda, entonces tenemos casi el doble de energía Veda. En este caso estamos hablando de energía Veda plana. Acá estamos hablando entonces de que tengo un 70% de probabilidad crítica y un daño crítico del 114%. Reducción de consumo de energía Veda lo tenemos en un 46%, pero como saben el límite vendría a ser el 35%. Regeneración de energía Veda un 43%. Curación de un 97% y sobrecarga elemental un 35%. Y si nos vamos a la bonificación que tiene de daño de fuego, solo la tenemos al 18% porque yo no la tengo como un personaje ofensivo, sino la tengo más orientada como un personaje de buff y un personaje curador. Creo que es un gran personaje que vale muchísimo la pena, que ayuda muchísimo en muchas áreas del juego. Creo que a este momento les puedo decir completamente que valió totalmente la inversión, me ayudó a salir del atasco que tenía en varias áreas. Ya veremos qué más puedo hacer con el personaje, ya veremos si me motiva a seguir armando otros personajes. Ya veremos cómo continúa este tema, ya veremos cómo continúa el tema de esta nueva área del juego, porque pues igual siempre es jodidita, pero ya hablaremos mañana sobre eso en otro video. Los invito a que se suscriban, a que dejen un like, a que compartan, eso es súper importante. Recuerden que esto es Argot Tales y me ayudarían muchísimo si podemos crecer todos juntos en esta comunidad de Astra Knight of Veda. Come on, chicos.